Septiembre de 1943. Winston Churchill observaba la línea de ensamblaje de la planta Boeing en Seattle. Bombarderos B-17 Flying Fortress, en diversas etapas de construcción, llenaban el edificio masivo. El primer ministro había visto fábricas británicas produciendo Spitfires y Lancasters bajo la amenaza de bombas alemanas. Pero esto era completamente diferente. Se volvió hacia su ayudante y dijo: «La producción bélica estadounidense no es solo una maravilla, es un milagro». Churchill había hablado sobre el poderío industrial estadounidense desde 1941. Pero decir y ver eran cosas diferentes. Gran Bretaña había estado luchando sola durante años, racionando todo. Y aquí había una sola fábrica estadounidense produciendo bombarderos pesados a un ritmo que habría parecido fantasía en Londres. Boeing produciría casi 13.000 bombarderos B-17 antes del fin de la guerra. North American Aviation producía un bombardero B-25 Mitchell cada 60 minutos en su punto máximo. Un bombardero completo en el tiempo que tomaba almorzar. En la planta Willow Run, cerca de Detroit, Ford construía bombarderos B-24 en una línea de ensamblaje de 1 milla de largo. El edificio era tan grande que tenía su propio sistema meteorológico. Churchill observó bombarderos moverse de estación en estación. «Esto es la producción en masa elevada al nivel del arte», dijo. Luego agregó: «Gracias a Dios los tenemos de nuestro lado esta vez». Anastas Mikoyan llegó a Estados Unidos en 1942 como representante de Stalin para supervisar los acuerdos de préstamo y arriendo. Esperaba negociar duro por cada tanque y camión. Lo que encontró lo dejó asombrado. En la planta Ford River Rouge en Michigan, Mikoyan observó el complejo de producción de acero. El mineral de hierro llegaba por un lado. Automóviles y tanques terminados salían por el otro. La planta empleaba 90.000 trabajadores y operaba día y noche. Mikoyan había recorrido fábricas soviéticas. Había supervisado la evacuación de equipos ante el avance alemán. Sabía lo que significaba la capacidad industrial. Pero esto era diferente. «No tenemos nada como esto», dijo, observando un nuevo camión salir cada 2 minutos. «Nada ni siquiera cercano. Escríbelo. Stalin debería conocer la verdad». Lo que Stalin sabía era complicado. En público, la propaganda soviética enfatizaba la victoria soviética. Pero en comunicaciones privadas, Stalin reconoció la importancia de la ayuda estadounidense. En un mensaje a Roosevelt, la llamó invaluable. En Teherán dijo: «Sin la producción estadounidense, nunca podríamos haber ganado la guerra». Nikita Khrushchev, años después, habló más francamente. En sus memorias describió: «Solo imaginen cómo habríamos avanzado de Stalingrado a Berlín sin ellos. Nuestras pérdidas habrían sido colosales». Luego agregó: «Escuché a Stalin decirlo en privado. Dijo que si hubiéramos luchado contra la Alemania nazi 1 contra 1, habríamos perdido». El mariscal, Georgy Zhukov, fue específico. «Cuando entramos en Berlín, íbamos en camiones estadounidenses, comiendo comida estadounidense y usando radios estadounidenses. No podríamos haber ganado sin la producción estadounidense». Las estadísticas eran asombrosas. Estados Unidos produjo aproximadamente 300.000 aviones durante la guerra. Alemania produjo 119.000. Japón produjo 76.000. Estados Unidos solo produjo más aviones que Alemania y Japón combinados, y luego produjo otros 100.000 más. Los tanques contaban la misma historia. Estados Unidos construyó 88.000 tanques, Gran Bretaña 28.000, la Unión Soviética más de 100.000 a través de un esfuerzo desesperado. Pero Alemania, que había conquistado la mayor parte de Europa, produjo solo 46.000 tanques durante toda la guerra. Los barcos fueron quizás el ejemplo más dramático. Henry Kaiser nunca había construido un barco antes de la guerra. Era un magnate de la construcción famoso por construir represas y carreteras. Cuando comenzó la guerra, Kaiser aplicó técnicas de construcción a la construcción naval. Construyó astilleros en la costa oeste y comenzó a producir Liberty Ships. La construcción naval tradicional tomaba meses. Los astilleros de Kaiser podían construir un Liberty Ship en 42 días en promedio. Pero ese era solo el promedio. Para demostrar lo posible, el astillero Richmond de Kaiser construyó el Robert E. Peary en 4 días y 15 horas y media. 4 días.
un barco de carga oceánico completo en 4 días. Cuando los constructores navales británicos escucharon esto, asumieron que era propaganda. Luego observadores británicos fueron a ver por sí mismos y confirmaron que era real. Un oficial naval británico preguntó, ¿cuántos de estos pueden construir? ¿Cuántos necesita? Respondió el estadounidense. No era una fanfarronada, era una pregunta genuina. Los astilleros estadounidenses producirían 2.700 Liberty Ships durante la guerra, más cientos de otros tipos de barcos. Estados Unidos construyó más barcos durante la Segunda Guerra Mundial que todas las demás naciones combinadas habían construido en el siglo anterior. Esta era la capacidad de producción a la que los líderes aliados reaccionaban. No números abstractos, sino realidad física que podían ver. Fábricas que se extendían por millas, líneas de ensamblaje que nunca se detenían, barcos deslizándose al agua. Estados Unidos produjo 2,6 millones de camiones durante la guerra. Alemania produjo solo 345.000. La Unión Soviética produjo 265.000. Estados Unidos envió 400.000 camiones a la Unión Soviética bajo préstamo y arriendo, y todavía tenía más de 2 millones para su propio uso. Estados Unidos produjo 41.000 millones de rondas de municiones, más de 500 por cada persona en la Tierra. Estados Unidos produjo 2 millones de toneladas de acero cada mes, más que la producción anual total de acero de Alemania antes de la guerra. Estas eran manifestaciones físicas de capacidad industrial que el mundo nunca había visto. Los líderes aliados, cuando vieron esta capacidad, entendieron inmediatamente lo que significaba para el resultado de la guerra. La certeza de ese resultado llegó en diferentes momentos. Para Churchill, llegó cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941. Escribió que durmió el sueño de los salvados. Para los líderes soviéticos, la certeza llegó más lentamente. Stalin era suspicaz de todos, pero incluso Stalin no podía negar lo que la producción estadounidense hacía. Los camiones seguían llegando, los tanques seguían llegando, la comida seguía llegando, y los ejércitos soviéticos seguían avanzando. Este era el mensaje cuando vieron la producción estadounidense. No solo admiración, sino reconocimiento de que el resultado ya no estaba en duda. Los aliados ganarían porque Estados Unidos podía producir más armas de las que el Eje podía destruir, más aviones de los que la Luftwaffe podía derribar, más barcos de los que los U-boats podían hundir, más tanques de los que la Wehrmacht podía eliminar. La capacidad industrial sería decisiva, y la capacidad industrial de Estados Unidos era sin precedentes en la historia humana. Eso fue lo que los líderes aliados vieron, entendieron y dijeron cuando presenciaron por primera vez la producción bélica estadounidense. Esto lo cambia todo. Esto gana la guerra. Esto hace inevitable la victoria.